Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, les comento que en esta oportunidad tenemos una invitada especial. Una persona que desde México nos brinda sus conocimientos. ¡Ay, me estoy cayendo por aquí! Que en marco de este webinar internacional de trabajo social digital e innovación social, hoy con nuestra última entrega. No es más que nuestra doctora Monroy de la Universidad del UNAM de México. Por aquí se las presento. Entramos de una vez en materia. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, doctor, ¿qué tal? Mucho gusto, muy buenas tardes, ahora buenas noches o buenos días, según nos estén Sí, bueno, escuchando. depende de la latitud de lo que nos estén Exacto. escuchando las personas en este momento. Bueno, ¿qué nos trae por el día de hoy? ¿Qué vamos a conversar en este marco de este webinar internacional de trabajo social, digital e innovación social? Pues vamos a hablar sobre la ética en cuestión del trabajo social y propiamente del trabajo social digital, su importancia, algunas consideraciones y algunas implicaciones. Bueno, no, empecemos. ¿Qué nos puede decir usted de esto que se llama trabajo social digital desde su importancia? Cuéntenos. Bueno, más bien hablaría un poco ya como en este cierre de justamente esta serie de sesiones que han tenido en este seminario digital, la relación que tiene la ética con la... Primero, ¿cuál es la relación que tiene la ética con la investigación y con la intervención del trabajo social? Creo que es una relación inseparable, imprescindible en todo proceso de investigación o de intervención social que hacemos. Como trabajadores y como trabajadoras sociales estamos constantemente interactuando en nuestro ejercicio profesional con personas y precisamente por eso nos enfrentamos a dilemas éticos que abordamos o que se tienen que abordar desde un compromiso, desde el respeto a la dignidad, la autodeterminación, las decisiones éticas. Entonces, como trabajadores y trabajadoras sociales que desarrollamos nuestra práctica de manera integradora, de manera humanizada, hablar de ética es un elemento muy relevante y necesario en cualquier campo, en cualquier nivel de intervención. Tenemos que considerar estos elementos. Hablar de la ética y propiamente la ética profesional es indispensable, como lo comentaba, ¿no? Diseñamos en conjunto con las personas un trabajo, una colaboración con las y por las poblaciones. Estamos todo el tiempo interactuando con ellas, siempre con la intención de generar un bienestar social y un desarrollo personal. Entonces, de tal forma que hablar de la ética, todavía sin entrar en temas digitales, sino hablar de la ética en las ciencias sociales y propiamente en trabajo social, pues es un tema de suma importancia, es fundamental, es necesario, de hecho, es relevante que hablemos sobre estos temas que han sido poco explorados en general en las ciencias sociales y propiamente para nosotros como trabajadores y trabajadoras sociales, pues es un elemento crucial en nuestro actuar como profesionistas. Mire, ¿cómo pudiéramos hablar de esto, de la ética, con los estudiantes? Vamos a hablarlo como un poco más coloquial. Claro. ¿Qué cree Sí, usted que bueno, pensarán nuestros estudiantes, nuestros profesores, en el marco de esto de trabajo social digital? claro. Bueno, es importante como identificar que hablar de ética, ¿no? Debemos de diferenciarla, obviamente, con moral. Son dos cosas completamente distintas. Entonces, la ética es esa parte de la filosofía que está más destinada al estudio del comportamiento humano, del ¿Correcto? fundamento sí que da los valores, ¿no? Así como las acciones morales, pero no es la moral, ¿no? Entonces, tiene esa, junto con la bioética, digamos, integra esa actividad analítica, se Ujú. fundamenta en principios filosóficos, en criterios científicos que encausan el desarrollo científico así un bien común, como es nuestra profesionalización, trabajadores y trabajadoras sociales. Por eso, hace un momento hablabas, sí, el interés último es dar este bienestar social y este desarrollo personal con las poblaciones que nosotros interactuamos, colaboramos, trabajamos. Sin duda, reflexionar sobre la ética pues debe ser un elemento crucial en todo momento, transversal, no solo ya cuando ejercemos profesionalmente, sino desde las aulas, precisamente cuando las y los alumnos están en formación. Entender no solamente y ubicarnos a la deontología profesional o esto que luego llamamos ética profesional, que con los códigos que pues normalmente toda disciplina tiene,
para su actuar, ¿no? Que es importante, sino reflexionar sobre la importancia de la ética en sí, cómo nos vamos a enfrentar finalmente a conflictos, a dilemas éticos, y esto trasciende no solo en los espacios presenciales, sino propiamente en estos espacios digitales, ¿no? Entonces, el que ya los estudiantes sepan que todo nuestro actuar profesional, nuestro ejercicio profesional, si bien es cierto, tiene un marco, digamos, de ética profesional o de deontología profesional, también es importante que puedan entender que nuestras acciones en sí y nuestros procesos científicos que hacemos deben ser éticos y que todo momento se van a enfrentar ya sea a una cuestión ética, a un problema ético o a un dilema ético que tienen que identificarlos, y esto trasciende pues obviamente a estos espacios también digitales, ¿no? A eso Entonces, quería llegar. ¿Cómo sería la ética de trabajo social digital en el espacio digital? ¿Cómo lo ve usted? bueno, a lo mejor previo a eso, a mí me gustaría comentar que en general nosotros tenemos que identificar, ¿no? Y hacer uso de los principios éticos en general de la investigación y de la intervención social. Es decir, estos 4 principios éticos también se trasladan al espacio digital, que son, bueno, a lo mejor podemos ir desglosando cada uno de estos, ¿no? Precisamente, pues desde 1974, digamos, es uno de los primeros antecedentes que se tienen sobre los principios bioéticos en Estados Unidos. De ahí que se aborda este tema importante, se crean comisiones precisamente para proteger a los sujetos humanos, ¿no? De investigación biomédica principalmente, surge de ahí, del comportamiento. Hay un segundo antecedente un poquito después, en el 78, donde hay la publicación de algo que se conoce como el informe Belmont, y entonces es como la primera declaración donde se establecen estos principios bioéticos que dan dirección y que se convierten en un marco ético para toda investigación y toda intervención. Yo agregaría esa parte de intervención, que en su momento, pues bueno, son principios éticos más para la investigación biomédica o clínica, pero también a la investigación social, y creo que nosotros agregaríamos esa parte de intervención, en donde sí o sí siempre debe haber cuestiones éticas, que cuando hacemos estos 2 ejercicios científicos van a surgir. O sea, toda vez que yo tengo una interacción o haga un proceso de investigación o de intervención con seres humanos, siempre va a haber unas cuestiones éticas que tengo que identificar y que tengo que seguir, ¿no? Y son estos 4 principios. O sea, uno de ellos es precisamente la autonomía, que es este principio que estipula en las personas que tengan ese proceso de toma de decisiones de manera libre, de manera voluntaria, es decir, que ellos decidan si participan o no participan a través de este principio de autonomía, y que nosotros tenemos que respetar, hacer, obviamente ejercer cada vez que los estamos invitando a las personas a participar, ya sea en un proceso de investigación o bien en un proceso de intervención. Entonces, aquí nuestro rol como investigador o como investigadora social, o como trabajadores, trabajadoras sociales, es fundamental que nosotros empecemos a motivar, a incentivar que las personas decidan, o sea, que tomen esa decisión de manera informada acerca de lo que implica el proceso por el cual les estamos invitando a que puedan colaborar, que puedan conocer los posibles riesgos, los posibles beneficios también de su participación, con esa finalidad de que una vez que la persona esté informada sobre la naturaleza de la investigación o de la intervención y todo lo que esto implica, objetivos, procedimientos, cuál va a ser su participación, no tenga ninguna duda sobre lo que implica, ¿no? Colaborar con nosotros, y entonces con esta comprensión clara acerca de estos elementos pueda decidir si participa o no participa. Aquí el punto es que a veces se nos olvidan estos elementos, y nosotros a veces, como cuando hacemos procesos de intervención o a veces de investigación lo tenemos más claro, pero cuando hacemos procesos de intervención pensamos que las personas pues sí o sí tienen que participar, o sea, no nos cuestionamos el hecho de saber si esa persona decide por sí misma querer hacerlo o no, sino que ya materializamos esa idea de decir, pues claro que tiene que participar porque es para su beneficio, E ¿no? incluso podemos Para, llegar a juzgar si no participa, ¿no? exacto, ¿no? Estamos atendiendo sus necesidades, sus problemas, pues claro que tiene que participar, ya no es una cuestión de si quiere o no quiere. Entonces, ahí estamos
¿sí? Vulnerando este principio ético o bioético que es necesario siempre respetar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo materializamos esto? Con una carta de consentimiento informado, ¿no? Donde pues implica todos estos elementos de los que he mencionado, se informa sobre todo lo que implica la investigación o la intervención social que estemos haciendo, y ahí la persona pueda decidir participar voluntariamente, autogestivamente, dando una firma en esta carta de consentimiento informado. Aprovecho y hago ahí un gran paréntesis, recordar que el consentimiento informado es un proceso que tenemos que hacer nosotros con las personas que van a colaborar. Se materializa en una carta, que es el formato físico, pero el consentimiento es un proceso que debemos de hacer sí o sí siempre cuando hacemos un proceso de investigación o de intervención, y esto es lo mismo en lo presencial como en lo digital. ¿Sabe qué me recuerda esto, profe? Ajá. Cuando yo trabajaba en minería, Claro. llevando una unidad de desarrollo social. En Venezuela la minería está asociada a la frontera y a su vez está asociada a comunidades y pueblos originarios, ¿no? Ok. Y cuando tú vas a hacer un desarrollo industrial, tú tienes que hacer una consulta previa y informada, ¿no? En la aceptación de nuestras comunidades originarias, indígenas, con el fin de que ellos tengan su consentimiento para Claro. poder generar ciertas explotaciones. Y justamente una de las cosas que hacíamos hincapié en lo que es el trabajo social comunitario era que teníamos que lograr si estaban de acuerdo o no. Y es que la gente necesita decidir, ¿no? Claro, claro. Mire, por aquí me tienen una pregunta. Me están haciendo una pregunta. Mire, me comunican que cuál es, como está desarrollando ese concepto de bioética. Me hicieron una pregunta de cuál es la relación que puede usted darnos o podemos nosotros reflexionar en conjunto de lo que es la bioética, la intervención y la inteligencia artificial. Wow, es una pregunta compleja porque la inteligencia Sí. artificial se comporta como un humano. Sí, claro, y creo que ahí hay consideraciones éticas importantes que abordar. En lo personal no he entrado mucho en ese tema de inteligencia artificial y hablar de cuestiones éticas, pero sí hay un gran número ya de publicaciones al Sí, respecto sí que señor. pueden abonar precisamente y exclusivamente cuando se habla de inteligencia artificial, la cuestión ética y los dilemas y los problemas éticos que esto puede desencadenar y desencadena, ¿no? Y las consideraciones éticas que se tendrían que identificar cuando es así. Insisto, yo en lo personal, pues bueno, no tendría ahorita una visión a lo mejor muy corta sobre este tema en particular, ¿no? Lo que sí es que, bueno, estos principios de los que estoy hablando es justo lo que permea y lo que da la base para todo tipo de investigaciones y de intervenciones, siempre que se haga con seres humanos. Y esto Claro. no, el gran debate es que esto no, sí nace por una cuestión más de investigación clínica o biomédica, pero esto no se queda solamente en ese escenario, sino trasciende a las ciencias sociales. Y hablar de ética en las ciencias sociales sigue siendo todavía un campo que hay que reflexionar muchísimo, que no se le ha dado tanta importancia porque se piensa que cuando hacemos nosotros este tipo de investigaciones son inocuas, ¿no? Y entonces pareciera que no hay riesgos y no hay daños cuando las personas participan en una investigación. ¿Qué pasaría? Pues que una persona solo tenga que contestar un cuestionario, ¿no? Y a veces eso Claro. no tiene ninguna implicación. Y entonces pensamos que en las ciencias sociales, pues al tener estas características, pues son inocuas o no tendríamos que hablar de ética cuando este es un error. Y claro, en la parte biomédica, pues por supuesto que el participar en una investigación, las personas incluso un riesgo puede ser perder la vida. Y entonces por eso, ¿no? Surge de ahí todo este tema, desde sus orígenes, como sí tener guías, sí tener códigos, o sea, estar más regulado esa investigación por esa implicación de la propia vida de las personas, y se ha dejado un poco de lado la reflexión en lo social. Y lo que me interesa como también compartir es que en las ciencias sociales y propiamente en las investigaciones de intervención que nosotros hacemos desde trabajo social, sí o sí, ¿no? Tenemos que hacer uso de estos 4 principios, que hablábamos hace un momento del primero, que es la Ajá. autonomía. ¿Cuál sería el segundo? El segundo es la beneficencia, ¿no? Que es prevenir este daño, eliminar todo daño
que se le pueda hacer a la persona como un criterio cuando realizamos investigación o intervención social, que nuestro objetivo primordial sea siempre hacer el bien a esas personas que participan, buscar ese bienestar social, y entonces que nuestra investigación o nuestra intervención sí sea consciente de que estamos previniendo un daño o estamos eliminando el daño, ¿no?, a esa persona para hacer justamente ese bien. O sea, tener en cuenta que es fundamental considerar, en este caso, los posibles riesgos, los posibles también beneficios potenciales que tiene investigación o que va a tener una intervención social previo, esto es importante, previo a su realización, porque pasa mucho que al no tener consideración de esto, pues nosotros diseñamos una investigación y esto también trasciende a lo digital, o puedo estar diseñando una intervención y sobre la marcha darme cuenta que lo que estoy haciendo puede traer, hay riesgos, pero también hay daños que están surgiendo en las personas, y hasta ese momento me doy cuenta y entonces quiero actuar en ese momento. Y no, hablar de ética implica que este principio pueda identificarlo antes, o sea, cuando estoy diseñando. Esto es previo, tengo que identificar riesgos, daños y beneficios posibles. Riesgos, daños y beneficios. Exacto. Hacer esta balanza de, bueno, qué tanto mi investigación o mi intervención social, pues el beneficio es mayor que el riesgo o el daño que puedo generar, ¿no? Entonces, sí exige que toda investigación social, científica que hacemos, y también intervención, porque me interesa mucho hacer hincapié que también las intervenciones, cuando las hacemos, pues también confieren riesgos potenciales, también hay daños que hay que identificar y que hay que asumir, pero también va a haber muy buenos resultados, o sea, también hay beneficios. Y esa protección a las personas cuando participan, pues este principio nos asegura, nos exige que nuestra pertinencia científica al momento de diseñar esto, pues esté considerando estos elementos, ¿no? El tercero de estos principios es la no maleficencia, que este es un principio ético en donde nos obliga a no infligir un daño intencional a las personas, ¿no? O sea, respetar las diferentes dimensiones sociales, culturales, la integridad propiamente individual, colectiva de las personas que están participando, que colaboran con nosotros, desde la parte muy física, desde la parte emocional o psicológica, y por supuesto desde lo social y lo cultural, ¿no? Entonces, aquí en la parte justamente digital, pues a veces hablar de esta integridad, ¿no?, de las personas, se vuelve en ocasiones más vulnerable, o a veces se piensa que pues no, al publicar algo en cualquier red sociodigital pareciera que es de uso público, y entonces pues no habría que considerar como ninguno de estos elementos, ¿no? Y no es así. Ahorita a lo mejor entraremos más en detalle sobre eso. Quería como primero darles este marco de referencia, claro, para entender entonces cómo estos 4 principios son aplicables a lo digital. Y en pocas palabras, este principio simplemente es no maleficencia, es no dañar a las personas, ¿no? No generar ninguna lesión en ese sentido de su integridad, ¿no? Física, pero también social, pero también cultural, y que obviamente los procesos que estemos realizando vayan con esa intención, ¿no? De no generar un daño intencional, vaya. Y el último principio, que es la justicia. Acá en México hay un organismo que se llama Conbioética, que es la Comisión Nacional de Bioética. Ellos definen este principio muy de la mano con lo que los autores originales o principales que hicieron estos, o que publicaron estos 4 principios, lo mencionan, ¿no? Siempre toda investigación tiene que responder a una necesidad de la población específica, y debe de distribuirse la oportunidad de participar o de beneficiarse de manera equitativa, de manera justa, con todas las personas, ¿no? A fin de asegurar que la ciencia en general no vulnere a las personas, sino al contrario, equitativamente pueda beneficiarlas, ¿no? Y en nuestro caso, desde trabajo social, pues es simplemente de manera justa permitir que todas las personas necesarias participen en el proceso de investigación o intervención que esté diseñando, que esté desarrollando, que tengan esa misma posibilidad de beneficio, sin que yo entre en un dilema ético de a quiénes sí y a quiénes no, y que se reduzca, ¿no?, al mínimo la posibilidad
de quiénes van a participar, sino al contrario, de manera muy justa, de manera muy equitativa, dar esa posibilidad a toda la persona que sea necesario, ¿no? Claro, de acuerdo a mis temas, a las características, es decir, como maximizar un poco el beneficio social, el beneficio científico de mi investigación, de mi intervención, y pues que se aplique así, ¿no? De manera distributiva, equitativamente hablando, imparcial, algo que a otros autores le llaman justicia distributiva, ¿no? Y creo que esto es muy importante de ese ¿Y qué trabajo sería social. esa justicia distributiva, profe? Es esto precisamente que cuando hacemos estas investigaciones científico-sociales, la justicia que se aplica de manera o a través de una distribución equitativa, imparcial y conveniente a la sociedad, ¿no? En donde nosotros, aunque podemos tener criterios, como a veces se llaman criterios de inclusión, o características que nos interesan que puedan tener ciertas personas, grupos, comunidades, que esta definición de estos criterios no sea por una cuestión completamente parcializada, ¿no? O incluso discriminatoria, o porque yo voy a recibir un beneficio si participan tal o cuales personas, sino más bien esta definición tiene que ser en función de mis propias características, pues claro, de investigativas, de intervención, y que al final las comunidades, las personas, los grupos que participen, es por una cuestión completamente académica o científica, o hablando de los aspectos más sociales, es decir, que tengo una distribución equitativa cuando decido quiénes van a participar y quiénes no en mis investigaciones o en mis procesos de intervención. Y esto, bueno, pues también es un principio que hay que identificarlo, ¿no? Hay que hacer uso también de esto y pues reducir la mínima posibilidad de que nosotros estemos, pues también, ¿no? De pronto caer en estas cuestiones más discriminatorias o de decisiones muy parcializadas, no equitativas o muy convenientes para nosotros a veces, ¿no? El quién participa y el quién no. Y luego, si todo esto lo trasladamos un poquito al trabajo social digital, pues ciertas consideraciones de la ética sobre esto es que, claro, en estos escenarios digitales o virtuales va a tener otras implicaciones, no solo teóricas, sino también éticas. Entonces, lo Sí, importante justamente en es eso. ¿Qué serían nuestras implicaciones? Este sería como nuestro segundo momento de la intervención. Las implicaciones de esto, de que lo llamamos ética, pero ya del mundo del digital. ¿Cuál es su opinión, que, profe? bueno, sobre esto, algunas de estas implicaciones es primero que, bueno, creo que lo primero es que si inicia o si de por sí hay todo un debate de hablar de ética en las ciencias sociales y en trabajo social en lo presencial, pues obviamente que esto todavía es un debate hablarlo en los escenarios digitales, ¿no? Entonces, Yo creo que esa es la historia de el nunca acabar debate de es sobre nosotros. qué daños o qué riesgos estaríamos generando en estos participantes cuando se hace una investigación social o una intervención social. Como que se ha dado menor atención a lo que yo les decía, ¿no? Y entonces esto pasa también en el escenario digital. O sea, nos enfrentamos a esa primera gran implicación. El pensar o el que muchos piensen todavía, académicos, colegas, que cuando hacemos este tipo de investigaciones no generamos daños o no hay riesgos para los que participan. Y esto hay que cambiarlo, o sea, esto hay que entender que sí existe y que también en lo digital existe. Entonces, esta es una primera y gran implicación, o sea, es un desafío que tenemos académico, ¿no? De seguir debatiendo sobre esto. Otra de las implicaciones, algunos autores nos lo dicen más claramente, que aquí los derechos de la autoría a veces se convierten o se vuelven más vulnerables en Internet, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos esa facilidad de copiar y pegar tantas veces lo necesitemos y deseemos hacerlo. Entonces, aquí hay muchos investigadores, o incluso también esto lo vemos y puede pasar en los estudiantes, ¿no? Que pues a lo mejor tenemos poco tiempo o se nos hace como a veces muy sencillo hacer esto de copiar y pegar, o pensamos que como está en internet o está en estos espacios Y digitales, ahora, pues la autoría como que se desdibuja, ¿no? Y esto se vuelve más vulnerable, y entonces lo que hacemos, o lo que se puede llegar a hacer más bien, es como
pues detecta, prácticamente copiar y pegar sin darle el crédito a quien lo merece, ¿no? A quien es el autor o la autora de esa información. No, y O sea, ahorita los tenemos una plagios que situación, tanto se han hablado. profe, lo que llama Wilbur Chan de vivir lo acelerado y la inmediatez. Claro. A ver, nosotros en el mundo académico, ahora con estas inteligencia artificial que te Uh-huh, escriben por uh-huh. ti, te generan toda una Sí, dinámica compleja, e incluso desde el punto de vista de la autoría, porque a usted lo debe vivir cuando tiene sus estudiantes que de repente le mandan un trabajo y tú dices, esto como que uh-huh. lo hizo una inteligencia artificial, ¿no? Claro. ¿Qué sucede? Que, que es nuestro, que es digital, que es artificial. Yo estos días por el tema sabes que nosotros cuando estamos acá, por allá pensando, yo decía, ¿será que la vida, aparte de ser contemplativa, lo artificial también se está convirtiendo en el amor y la vida, ¿no? Sí, Porque cuando usted revisa, en el marco de la ética incluso, una cosa es usar una inteligencia artificial para hacer un borrador que te facilite, mira, la comprensión de un tema, y otra cosa es que por la inmediatez te hizo el borrador y fue lo que entregaron. Y claro. no sabemos qué profundidad de cognitiva, qué profundidad estás recibiendo, hablando del caso de los estudiantes, de eso que entregó, lo diseñó, lo creó una máquina y lo entregó. Pero ese Sí, profesional sale bien o mal. ¿Cómo es ese profesional en el punto de vista ético? Y esto es una cosa de lo aplicado, justamente, ese debate. Pero también entendemos que hay inteligencia artificial que te puede dar nociones sobre claro. alguna temática y dices, bueno, este es un primer papel de trabajo, ahora vamos a profundizar y le dices gracias ChatGPT por darme esta Así es. orientación, pero ahora vamos a ir a buscar los papers referentes al asunto y armamos un Eh, documento. ¿Sí? Claro, Por- lo grave es esa facilidad de copiar y pegar y que puede haber muchas razones, ¿no? A veces sí, los estudiantes de pronto cuentan con un tiempo muy escaso, a veces trabajan bajo mucha presión, como también de pronto nosotros como investigadores o investigadoras, pero, o sea, y entre otras cosas, ¿no? Entonces, sí creo que es una implicación porque al final se vuelve la autoría, el derecho de autoría se vuelve como más vulnerable cuando no es tan fácil identificarlo y entonces pues se puede caer en ese error y estar haciendo estos plagios que sabemos que bueno actualmente pues ya hay como también programas informáticos específicos para detectar esos plagios, correcto. ¿no? Para ir reduciendo como el punto ya de utilizar no esos atajos, ¿no? De pronto a la hora de entregar estos trabajos académicos, sobre todo en los estudiantes universitarios y demás, y que ya uno puede identificar esto, pero al final sigue siendo una implicación, ¿no? Sí, Porque señor. en ocasiones, incluso algunos de mis estudiantes me llegan a decir, pero es que de donde lo estoy retomando, pues no hay ningún autor, ¿no? O no hay ninguna autora que pueda darle el crédito, y entonces por eso a veces en estos espacios digitales se vuelve, insisto, más vulnerable este asunto. Sin embargo, siempre va a haber, pues hay un derecho de autoría que hay que identificarlo, hay que respetarlo y que hay que citarlo, ¿no? Esto, pues hablando de los espacios digitales, bueno, esto también trasciende obviamente a la cuestión física o presencial, ¿no? Pero sigue siendo en lo virtual, puede ser esto como más fácil, ¿no? De copiar y pegar así, sin darle el mérito, obviamente, a quien haya construido esos escritos. Creo que también otra implicación, y esto es benéfico de alguna manera, es que en estos contextos digitales, pues tenemos una diversidad de herramientas que nos facilitan, por ejemplo, la aplicación de ciertas técnicas y de ciertos instrumentos de investigación o de intervención social. Me refiero a las encuestas, a las entrevistas, a los cuestionarios como, bueno, la encuesta como técnica, la entrevista igual, cuestionario como un instrumento, la observación inclusive, o sea, todas estas herramientas, ¿no? Digo, nos vamos en algo tan sencillo como el formulario de Google, que además es de libre Claro. acceso, que es sencillo de implementar, que ahí puedes hacer bien un cuestionario, en fin, pues esto también es una implicación, creo que benéfica, en el sentido en que en poco tiempo y de manera más amplia
puedes llegar a un grupo de población que en lo presencial te implicarían más cosas y esto lo puedes agilizar en pocos minutos o de manera muy fácil, ¿no? O sea, aplicar técnicas e instrumentos en esos contextos más digitales, que de cualquier manera debe haber cuestiones éticas que respetar, que hemos dicho hace un momentito, ¿no? Con estos 4 principios y lo que cada uno implica, y siempre teniendo estos avisos de privacidad, siempre teniendo pues estas cartas incluso de consentimiento informado que se adecúan a espacios digitales, pero en donde tú tienes la seguridad como investigador o como investigadora o finalmente como trabajadores, trabajadoras sociales de que aun cuando sea, por ejemplo, el formulario de Google, un cuestionario que además es impersonal, tienes la seguridad de que esa persona está contestando de manera voluntaria. Mire, Y el profe, no dar por hecho eso es importantísimo. O sea, sí es desde ahí una cuestión ética que sí debemos de tener todas y todos. Y de pronto esto se empieza a desdibujar a veces porque yo lo veo, ¿no? Luego en los estudiantes o con colegas de, pues yo ya mandé el cuestionario, el formulario y a ver quiénes me contestan, ¿no? Y entonces, pero bueno, ¿cómo sé que ellos quisieron contestar de manera voluntaria? No solamente sea, pues si me llega la respuesta sí, si no, no, sino debe haber esos avisos al inicio de cualquier formulario que se genere o cualquier cuestionario, cualquier encuesta que se haga en estos contextos digitales, debe existir ese tipo de toma de decisión del otro lado de la persona que lo va a contestar, ¿no? Por ejemplo. mire, profe, Eh, por aquí me sí. hacen otra pregunta. Esto yo creo que me lo hace uno de los muchachos que ya participó. A ver, ajá, sí, justamente. Carlos Montes, un compañero trabajador social, tiene mucha curiosidad de que si hubo una interacción, algo que pueda aportar usted desde el primer webinar hasta ahora, ¿no? Si hubo gente que la contactó, si le gustó, le agradó, tiene curiosidad y se lo quiere preguntar. Aquí sí, hubo un cambio, hubo algo, ¿no? Por este nuevo formato tipo podcast que lo estamos haciendo. Pues como que se hayan contactado, ¿a eso se refiere? O sea, que me O, hayan o contactado. si usted sintió que hubo un cambio en su vida cotidiana a partir de todo esto, por lo que estoy entendiendo es como que si desde esta presencia que tenemos nosotros ahora digital, Ajá. ¿cómo ha sido ese cambio de la doctora Alejandra Monroy antes de la presencia digital para hablar de trabajo social a la de hoy que ya estamos haciendo estas cosas que inventamos nosotros como podcast? ¿Cómo lo siente usted? Ya. Pues a mí me parece, o sea, yo le veo como también este lado positivo, benéfico, ¿no? Creo que, insisto, mm, en México sí nos motivó un poco más la pandemia a empezar a identificar y a utilizar otras herramientas completamente digitales, a trasladarnos a los espacios digitales, como yo creo que fue en muchos otros lugares, pero hablando de México, y que esto pues desencadenó hablar justamente del trabajo social digital, el plantearnos incluso en una cuestión muy docente de cómo continuar con nuestros procesos, sobre todo de prácticas, eh, sí nos abrió una puerta, ¿no? Y una ventana un poco bueno, hay que empezar a identificar cómo haríamos estos procesos que habitualmente tenemos esta visión de el proceso de investigación o de intervención social, pues siempre es presencial, ¿no? Siempre es en Sí, esta interacción física con las sí. personas y como que no había esta otra posibilidad de pensar que esto además se podría trasladar en un espacio completamente digital y que por eso digo, la pandemia nos dio este empujón de sí o sí hay que hacerlo porque no tenemos otra vía, no nace obviamente con eso, pero sí nos impulsa a empezar a hablar. En lo personal, bueno, esto yo ya lo había visto, lo había como incluso en la parte muy teórica desde la antropología, pero ya hablarlo y trasladarlo como al trabajo social y además empezar a hablar de esto, empezar a hacer proyectos también, ¿no? Educativos, que se pudiera dialogar sobre esto y además también acercar a las y los alumnos a que conozcan este trabajo social digital, cómo es, qué implicaciones teóricas, metodológicas, en fin,
¿no? Lo que incluso algunos de estos temas que se han hablado en estos seminarios digitales, pues bueno, fue también empezar a identificar que ya se hacía en otros contextos, ¿no? De América Latina, pero también de Europa, y cuáles habían sido estas otras experiencias. Y listo, empezar a implementar acá en México, Mire, no propiamente en mi caso en la salud, que es además el área de investigación, de intervención que más he desarrollado, o en el que me he desarrollado profesionalmente, y también cómo se puede implementar eso en estos muchos otros escenarios, en acciones de prevención, de promoción de la salud, el poder acercarnos con personas que de otra manera no podríamos hacerlo porque están en otras partes de la República Mexicana, el acortar distancias, el también, ¿no? Teóricamente y metodológicamente entender que estos espacios digitales pues no es que solo se queden en lo digital, sino trascienden a lo presencial, donde también hay, se construyen códigos, no significados, en fin, como esto que hemos conversado en otro momento o en la primera sesión Mire, y una pregunta aquí ya muy personal, sí. más allá de lo académico, dentro de las explicaciones, pero ya personal. Yo le digo, cuando yo decidí hacer este webinar, lo primero es que yo tuve pavor. Pavor, yo digo, lo haré bien. Y bueno, me ha salido bien, me ha salido bien. Cuando empezó usted a, ya desde el punto de vista más personal, ¿no? Yo incluso Sí. lo llevo un poco más relajado de lo académico. ¿Qué sintió cuando hizo los primeros webinars, las primeras interacciones, incluso este mismo reto? Yo sentía pavor hasta que hice el primero, sentí tranquilidad, después el segundo y ahora me gusta el asunto. Pues. Entonces, a su modo personal, ¿cómo lo vio? ¿Cómo fueron esas implicaciones de este trabajo social digital, pero para usted como ser humano? Claro, pues a mí me gustó muchísimo hacerlo de esa manera porque mi primer seminario que realicé, que fue digital, porque además estábamos en pandemia, entonces tenía que, o sea, era solo la única posibilidad para hacerlo. Sí tuve una asistencia, o sea, bueno, tuve una inscripción, por ejemplo, de más de 800 personas. Imagínese usted, hubo maripositas en el estómago. Sí, de todo el mundo, ¿no? Entonces, y sí, fue una asistencia bastante considerable, a lo mejor no las 800, porque bueno, pues como todo, ¿verdad? Sabemos que así son en los eventos académicos, pero sí fue una asistencia como de la mitad, un poquito más de la mitad, de más de 400 personas, en donde teníamos de todas partes del mundo, no solo en México, no solo al interior de la República Mexicana, sino de otros países, que además después de eso se generó, lo trasladé incluso a una página de Facebook exclusivamente como para ese tipo de seminarios, que eran más en cuestiones de salud, en fin. Por cierto, usted me dijo que me iba a decir sobre una página y un lugar que ustedes, los que están acá conectados con nosotros, escuchen, tienen que visitar. Díganos, profe, para ponerlo. Ay, bueno, ahorita no lo tengo así como... Bueno, mientras estábamos conversando, estábamos en vivo, no hay problema, usted lo va buscando por ahí. Podemos en algún momento ahorita poderles escribir o publicarles las páginas o el link completamente, pero ahorita esto... No te preocupes, mira lo que vamos a hacer. Eso va a aparecer aquí abajo. Ahorita, miren, por aquí, aquí, yo lo voy a colocar. No se preocupe. Se llama, bueno, aquí lo tengo, tanto el canal de YouTube como la página de Facebook se llama TS, así con las siglas TS en la era digital, investigación e intervención. Perfecto. Y esto es una serie de materiales que incluso hablan de cuestiones también éticas que desarrollamos en un proyecto PAPIME, así se denomina acá en la UNAM, a estos proyectos de innovación educativa, hace algunos años, ¿no? 2 años, en donde, bueno, hablamos sobre esto en México, sobre trabajo social digital. Digo, ha habido otros avances en la materia, pero propiamente de este programa, que además, su servidora fue la titular de este proyecto, y bueno, colaboración con otras colegas, otras compañeras, alumnado, también becarios y becarias, y realizamos una serie de videos que están ahí en ese canal y una serie de infografías digitales que también están en la página de Facebook, que se llama igual TS en la era digital, investigación e intervención. Recuerden, ingresen, lo voy a colocar acá, aquí abajito,
Ya lo van a ver y vamos a ver si lo ponemos también en nuestra descripción del video. Eso Perfecto. se lo garantizo, como me llamo Jesús Antonio Mujica Pérez. Sí, y entonces, pues un poco regresando, la verdad es que cuando yo hice el primer seminario, le vi muchas posibilidades y muchos beneficios. Sí. Luego vinieron otros y en la misma modalidad, porque podían estar conectados de distintas localidades al interior de México, pero también desde otros países, podían participar. Además, algo importante es que pues estas presentaciones, estas ponencias se quedaban para un material posterior a revisar, ¿no? En los canales de YouTube o en Facebook y demás, y esto era un material que se podía seguir reproduciendo las veces que fueran necesarias. Las asistentes podían entrar y volver a escuchar la sesión a lo mejor con mayor calma, pues las veces que quieran, ¿verdad? O sea, tiene estas posibilidades también y estos beneficios. ¿No? Y en el marco de la investigación. Muy técnica, pues sí, quizá sobre todo de proyectar en la plataforma Zoom para, por ejemplo, el canal de YouTube que tenía y que ahí lo íbamos a transmitir, pues sí no sabía, como un pequeño detalle técnico que lo tuve que aprender en ese momento, pero se solucionó y son como esas cosas que uno pues va aprendiendo sobre la marcha. Sí. La fortuna es que yo, antes de que pasara lo de la pandemia y se conociera esta aplicación de Zoom y muchas otras, yo ya utilizaba Zoom previamente para otras, para cuestiones también académicas y otras cosas de investigación. Bueno, imagínense en mi caso, para yo desarrollar este webinar, sí, para los que quieren conocer, que me han preguntado, por supuesto, sí, manejar equipamiento, una pequeña consola que se la presento por acá, ¿no? El tema del micrófono, sí, manejo de escenografía, pero también aprender el uso rápido y violento de OBS Ninja, ese que es la conecto a la doctora, y por supuesto una consola que es OBS Studio, y generar todo este ecosistema para que podamos estar con ustedes y lo interconectamos con YouTube para que lo vean en vivo o lo vean posterior. Y esto tuvo sus implicaciones y sus emociones en nosotros, porque no es que nosotros nacemos aprendidos. Aquí hubo mariposas y, oh Dios mío, que me salga bien esto porque no me quiero equivocar. Y sobre todo en el mundo académico, que a veces es un poquito fuerte con nosotros, que nosotros sí tenemos que ser bien mediditos, bien cónsonos con lo que decimos para que nos salga bien. Pero mire, ahora hablemos de la importancia. ¿Cómo vemos el trabajo, la ética y el trabajo social con su importancia? Sí, bueno, como decíamos ya al inicio de esta sesión, es un tema, su relación prácticamente, ¿no? Es completamente inseparable, imprescindible, hablar de ética con cualquier proceso de investigación y de intervención social, o sea en el escenario, ya sea presencial o digital del que hablemos. Si hablamos un poco sobre esta parte digital, pues bueno, sí mencionar que cuando se realiza esto en un contexto digital, digamos, siempre, en todo momento, ¿no? Los principios éticos de la investigación que hace un momento comentaba, o sea, los tradicionales, por decir, son los mismos que se tienen que respetar y seguir, ¿no? Y tomar en consideración cuando hacemos una investigación, una intervención sociodigital, es decir, el respeto a la persona, el anonimato, la confidencialidad, la privacidad y la seguridad, ¿no? O sea, son estos mismos que se tienen que aplicar a estos espacios digitales o estos cibermundos, ¿no? Así como luego otros autores les llaman. Sin embargo, sí, su aplicación se va a complejizar un poco más, ¿no? Por a veces eso que no es tan claro, el definir dónde termina este espacio digital público y dónde está este espacio digital privado, ¿no? Y a veces sí se piensa que pues, todo lo que está en lo digital es público, y entonces eso nos abre y nos da la posibilidad de no regirnos por ningún marco ético o pensar que toda la información es de índole pública y que podemos utilizarla así, ¿no? Sin tener estas bases teóricas, éticas, o estos marcos éticos que nos tienen que regular, y esto es un error. Esto sí es más complejo, ¿no? Y sí, ya nos llevaría a otro tema, ya quizá a más tiempo, de cómo identificar esto del espacio público y privado. Entonces, dado que el escenario de la investigación, pues no es
no es físico, no es presencial. Entonces esto Claro. sí es muy importante que nosotros, sí es crucial que no nos vayamos, sobre todo el día de hoy, después de esta sesión, en el entendido que sí o sí, cuando haga una investigación, una intervención, ya sea presencial o ya sea en un escenario digital, siempre tengo que regirme por un marco ético y por estos principios éticos básicos, tradicionales, que implican todos estos elementos de los que hemos hablado, y que la toma de decisiones de las personas, siempre de participar o no, también tienen que ser en esta parte consideradas, ¿no? Y claro, sí, va a tener sus complejidades precisamente para poder diferenciar esta parte de lo público, estas categorías de lo público de lo privado, pero no pensar a priori que porque está en un escenario digital esa información es de índole pública y entonces pareciera que todos y todas podemos hacer uso de esto y que no pasa nada, ¿no? Si replicamos, si copiamos, si pegamos, no. También debemos de respetar, aunque sea en un espacio digital, el término de confidencialidad, el término de privacidad y el término de anonimato. Hay muchos textos al respecto que nos ayudan mucho a entender esto. Incluso hay algunos autores que dicen que, bueno, una especie del anonimato es con esta parte de las, de pronto de las fotografías o de las imágenes, donde podemos ver quién es esa persona. Y a veces para hacer eso podríamos utilizar los avatars o no, o cualquier otra imagen que no es propiamente la fotografía real, por decir, de la persona, y es una forma de tener o de cumplir con estos principios de privacidad, de anonimato, ¿no? También el comportamiento ético es muy importante cuando estamos tanto en lo presencial como en lo digital. Es un proceso también de negociación entre ambas partes, ¿no? Es un procedimiento formal también de decir, bueno, qué comportamiento voy a tener ético con la persona, pero también la persona hacia mí. O sea, sí es una negociación que se tiene que hacer, ¿no? También hay algunos otros elementos muy importantes que se deben de considerar, como ya decía, las cartas de consentimiento informado, los avisos de privacidad. Claro, se hacen en versiones más económicas, no como lo haríamos quizá en lo presencial, que nos da más tiempo que la persona revise, lea, pero sí se tiene que hacer para que oriente las decisiones éticas de las personas que están participando, ¿no? Esta violación de la privacidad, pues también que algunos otros autores nos ayudan a entender que esto es una fuente potencial de daño en lo digital, y por eso toda interacción o toda, digamos, relación que establecemos en los espacios digitales, también ya es motivo de toma de decisión, de saber que ahí puedo infringir, ¿no? O que ahí puedo ocasionar un daño a la persona. O sea, no pensemos que no existe y sí, ¿no? Entonces, porque además, pues bueno, nosotros podemos empezar a hacer una investigación en lo digital o una intervención, y sí, puede ser a lo mejor estos grupos de Facebook en donde yo me incorporo y bueno, pues ahí hay un número amplio de personas donde todos conversan, donde todos participan, pero como investigador o identifico ciertas personas por la comunicación que se está dando ahí, que me interesaría que en otro momento participara en la investigación, aunque sea en lo digital, las contacto de manera independiente y de cualquier manera, ¿no? Aunque sí, la comunicación primero fue muy general, fue en un espacio a lo mejor muy abierto, sin embargo, ya al contactarlas de manera un poco más privada, aunque sea en lo digital, al final eso también tiene esta implicación ética, y decir, bueno, a lo mejor esta información, estas narrativas las recuperé en un, digamos, en un espacio muy público, pero finalmente le pertenecen a alguien. O sea, finalmente alguien lo emitió, alguien dijo esto, y entonces de manera independiente, de manera más privada, uno, dar autorización para que esto se pueda retomar, si decide que sea con el nombre, que además puede ser el personal o no, si decide que su imagen aparezca o un avatar o alguna otra, o si me interesa que además, aunado a lo que dijo, tengamos una entrevista, por ejemplo, no sé, con profundidad, pues esto ya trae otras implicaciones éticas. Entonces, sí pensar que por no el espacio digital quiere decir todo público y no hay nada que se tenga que cuidar, ¿no? O no haya privacidades que se tengan que respetar, no es así. Entonces creo que estos conocimientos, y a lo mejor ahorita pues abrimos un poco la cosquillita académica, ¿no? Claro. Sobre estos temas, porque Claro. trae, pues, es todo un tema que nos llevaría
a muchas más sesiones de muchas otras situaciones en contextos diversos, con dispositivos tecnológicos distintos, y cómo vamos tomando esas decisiones profesionales, estas respuestas éticas, dependiendo al contexto singular, ¿no? Al dispositivo tecnológico que se esté utilizando, al grupo de personas que están dentro de ese contexto digital, a las comunicaciones que se den. O sea, todos estos elementos hay que considerarlos, y a la solicitud de un consentimiento informado, proceso, como yo les decía, un proceso dialógico, ¿no? O de diálogo más bien, con nuestros corresponsables en el campo digital, pero también se formaliza en un documento en físico, en lo digital, o sea, en un aparecernos ahí de pronto un aviso de privacidad o un pequeño consentimiento, carta de consentimiento informado, que eso sin problema se puede hacer pues como que en lo digital. Entonces, bueno, todo profe, esto pues nos lleva a prácticas 100% éticas que tenemos que desarrollar en el ciberespacio, ¿no? En el escenario digital, proteger primero siempre a las personas de cualquier daño, de cualquier riesgo, y que esto nos va a llevar a cualquier daño que se pueda dar en estas prácticas de investigación o de intervención que nosotros deseamos hacer. Y segundo, pues que siempre el producir una buena investigación o una buena intervención, como en general desde las ciencias sociales y particularmente desde el trabajo social, en lo digital, siempre tiene que ser con el interés de generar un bienestar social a esas personas, nunca perturbar innecesariamente a las personas ni ponerlas en situaciones que puedan generar en ellos un riesgo mayor, y que siempre consideremos estos criterios éticos, estos principios éticos, estos factores de seguridad, de confidencialidad en la tecnología, y de privacidad, ¿no? Entonces, creo que esta relación profesional que nosotros podamos establecer sí o sí nos obliga siempre a proteger a las personas que colaboren con nosotros, protegerlas de riesgos de daños, insisto, de información que pudiera así causarles ciertos conflictos también, a su vez, aun cuando se den en escenarios digitales, ¿no? Y que pensamos que a lo mejor esto no va a trascender a un escenario presencial, sí pasa, y creo que ahí es donde nosotros tenemos que tomar pues cartas en el asunto, o sea, anonimato sobre todo en material visual, ¿no? Por ejemplo, como les decía, fotografías o videos, hay que siempre pedir autorización para esto, hay que prestar una mayor y una especial atención, porque se pueden identificar a personas en esas fotografías, en esos videos, aun cuando estén en el escenario digital, y sí podemos violar ahí el criterio de privacidad, sí podemos causarles un daño, una violación de algún derecho, ¿no? Y además, pues perdemos, o las personas pueden perder este derecho al anonimato que sí tenemos todos, y ante eso, por eso hay marcos éticos de los cuales nos ayudan mucho específicamente para espacios digitales, a tomar estas decisiones éticas, ¿no? Y ahí hay muchos, bueno, sí, algunos han sido desde la antropología, hay otros propiamente desde el trabajo social, ¿no? Allí, en esta búsqueda que yo les decía, para este proyecto, nos encontramos con un código de ética de trabajo social en Costa Rica en escenarios digitales. Y bueno, de antropología pues hay una lista bastante considerable, bastante, sí. que también nosotros podremos, o sea, al final como ciencias sociales Nos transversaliza a todos, nos transversaliza a sí, todos. nos aproximamos, Mire, y a usted lo mejor sabe, ahí les podemos poner la listita para que los vayan si usted me lo considerando. pasa, yo lo pongo. Usted diga, usted me manda y yo me encargo de ponerlo por aquí. Lo podemos poner. Usted mande, usted mande. Mire, doctora, le quiero comentar algo. Y bueno, ya casi estamos cumpliendo la hora de transmisión. Sí. ¿Cómo se siente? ¿Cómo sintió? ¿Cómo ve? ¿Qué me recomienda que debo abordar ahora? Ya que hoy estamos cerrando, estamos de fiesta, estamos cerrando este webinar que se nos extendió. Este congreso iba a ser unas sesiones, decidimos varias cosas. Primero, que no fuera un congreso tan formal, pero bastante rico y enriquecedor desde el punto de vista académico. Tratamos de hacerlo un poco más interactivo, pero sobre todo nos conectamos. ¿Qué me recomienda?
¿qué me dice ya usted cerrando este webinar, siendo la invitada estrella? ¿Qué quiere ver de ahora de Jan Warrior, de esta persona en el mundo del trabajo social digital y lo digital? Pues yo primero felicitarlo, doctor, porque creo que esta iniciativa ha sido una iniciativa académica excelente. El tener esta serie de sesiones con diferentes invitados también muy especialistas en materia, de distintas, incluso, ¿no? De distintos países también, como lo comentaba, y con visiones completamente distintas en un mismo tema, que es hablar de esto del trabajo social digital, cómo se hace, mejor cómo lo estamos empezando a ver en México, pero en España con este avance que tienen un poco más desarrollado sobre la materia, cómo lo hacen allá, pero en Venezuela, o sea, creo que esto es como lo que hay que celebrar, lo que le felicito, ¿no? El poder conjuntar a varios especialistas o compañeros, compañeras, colegas que están realizando esto o que apenas, ¿no? Como en mi caso, a lo mejor vamos hablando sobre esto y vamos haciendo algunos ejercicios y vamos también teniendo algunas de estos avances propiamente más académicos, pero que esto todavía es una plataforma más amplia para seguir discutiendo, para seguir hablando, para seguirlo también socializando en nuestros espacios académicos con nuestros alumnos y alumnas también que identifiquen estas otras posibilidades de hacer trabajo social en escenarios digitales y lo necesario, lo urgente, incluso yo diría, de que como disciplina podamos abordar problemáticas sociales que surgen en escenarios digitales. No quiere decir esto que no trasciendan a lo presencial o fuera de lo digital, sí, pero hay problemáticas que nacen en esos espacios digitales y que, pues sí, como disciplina nos obliga a estar preparados, ¿no? Para poder abordar desde también esos escenarios estas problemáticas o simplemente, pues cuando los escenarios nos ponen una pandemia como la que vivimos, Claro. pues ¿qué haremos, no? O sea, ¿qué No, hacemos? eso nos dijo, láncense porque les toca. Exacto, entonces no limitarnos y no pensar que, pues si no es presencial, entonces ya no tenemos ninguna posibilidad de interacción social con las personas, y sí lo hace, y sí, en los escenarios digitales nos permiten esto, ¿no? Entonces, pues primero felicitarle, creo que por todos estos elementos, por todas estas sesiones muy diversas, pero que se complementaron también al mismo tiempo. Creo que temas como este, justamente con el que ahorita cerramos, creo que una recomendación sería seguir ampliando, seguir cuestionándonos y seguir propiciando una mirada muy amplia, pero al mismo tiempo muy particularizada sobre lo que tenemos que identificar y siempre respetar y reflexionar en la cuestión ética, o sea, porque esto, si ya es todo un tema en lo presencial y ha sido todo un tema, esto todavía es más cuestionable en esta parte digital, Por ¿no? supuesto. Entonces creo que es una tarea que estaría como pendiente o como un segundo momento, entre otras más, ¿verdad? Pero Por ahí haciendo vienen cosas, la gente me está proponiendo que, bueno, cierre el el webinar, cierre el congreso y bueno, me monte en una parrilla ya incluso desde un poco desde el doctorado, de la investigación y el claro, desarrollo, sin olvidarme del trabajo social. Y bueno, por claro. ahí viene como que cositas de esas. Sí, y Espero eso es contar con usted y con ese equipo bello que tiene usted en México. sí, sí, creo que pues esto a mí me gusta mucho hablar de estas cuestiones éticas, no solo en lo presencial, sino en lo digital, porque sigue siendo, a lo mejor lo repito mucho, pero es que sí, es así, es una tarea necesaria y pendiente de reflexionar, de profundizar, de identificar sobre todo que toda investigación, toda intervención social que hagamos, ya sea cuantitativa, cualitativa, no importando el enfoque, ni en este caso el escenario, ¿no? Siempre, siempre debe de ir con consideraciones éticas que hay que cumplir sí o sí, o sea, no es una cuestión de si yo lo quiero hacer o no lo quiero hacer, sino es algo que se tiene que hacer, ¿no? Y que tenemos que seguir profundizando en esto. Además, algo muy importante, por ejemplo, es poder tener una mirada muy amplia también y particularizada de los daños que existen en investigaciones sociales. O sea, primero, entender que sí existe la posibilidad del daño y que los daños
o sea, los riesgos y obviamente los daños que puedan provocar esos riesgos son muy diversos en lo social y al mismo tiempo muy sutiles. A diferencia de las investigaciones biomédicas, que esto se ve claramente, como yo les decía, pues a veces un riesgo o justamente un daño, ¿no? Puede ser pues que la persona muera, y entonces como que hay más identificable. Pero en lo social, al ser a veces daños muy diversos, insisto, y daños muy sutiles, por eso se piensa que son minimizados, Por supuesto, o que incluso hay que ser, no hay que identificarlos. Y entonces exactamente. esto sí nos lleva a que no, o sea, tenemos que abrir nuestra mirada, ¿no? A decir, no, a ver, ¿qué daño sí generamos en investigaciones sociales, en intervenciones sociales, tanto en lo presencial como en lo digital, y cómo esto tiene que ser previo al diseño de estos procesos, Usted sabe no de marcha, que ¿no? yo Entonces, prontamente voy a dar una conferencia sobre una metodología prospectiva que se llama Señales Débiles, Cartas Salvajes. Esta muy bien. metodología justamente lo voy a hacer en el Instituto ONTI de Venezuela, es un instituto científico agregado al Ministerio de Ciencia y Tecnología del país. Uh-huh. Pero esta metodología justamente se encarga de ver lo que es una señal débil. Son aquellas cosas tenues que van ocurriendo y van ocurriendo, pero van llenando un saco y Uh-huh. después se convierten en una carta salvaje. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos la tendencia a ver en investigación la manifestación más grande, ¿no? Lo que cuantitativo o cualitativamente los demás dicen que es eso. Pero a veces perdemos el detalle de lo pequeño, pero que poco a poco va sumando y sumando y sumando y se vuelve luego una cosa emblemática, ¿no? Son señales débiles, cartas salvajes. Yo creo que aquí, en el punto de vista ético, no podemos dejar de lado todas esas manifestaciones tenues que Uh-huh. cuando usted Así lo es. suma en una bolsa es bastante. Sí, Y sí, sí, nosotros sí. tenemos que ver ante que eso se nos vuelva, desde el punto de vista de la intervención, del acompañamiento de una problemática social, algo desmesurado, complejo, inocuo de atender. Y yo creo que eso es Exacto. lo importante. Bueno, profe, unas palabras finales para despedirnos de esta fiesta que tenemos nosotros, que fue nuestro primer encuentro de trabajo social digital e innovación social, perspectivas globales. Unas palabras finales, profe. Pues muchísimas gracias por primero la invitación que me hicieron a estas dos sesiones, doctor. Muchas gracias por sumarme a este proyecto. Muy contenta de participar con usted y con todos los colegas, las y los colegas que participaron en este seminario digital, en este primer seminario digital, seguramente de muchos más que vendrán. Mis felicitaciones para estos ejercicios. Y bueno, pues tenemos una encomienda muy importante, creo que a quienes eh, quienes ya empezamos a hablar sobre este otro trabajo social digital y todas las posibilidades que puede haber en estos escenarios completamente virtuales, y es pues seguir obviamente socializando esta información, diseñar más, ¿no?, eventos académicos como también trasladarlo a las aulas, mostrarles también a Sí. las y los alumnos información sobre estos elementos y estas consideraciones distintas de hacer una investigación o una intervención social en lo digital y no limitarnos, y bueno, con todo lo que esto implica, ¿verdad? Y también en la necesidad de capacitarnos, que esto es muy importante, no solo en la parte completamente de las plataformas, de los medios, de internet, de los equipos electrónicos, que esto sí es importante, es una competencia digital que hay que tener, sí o sí, sino también como esto siempre hacerlo desde un marco teórico, desde un marco metodológico propio del trabajo social y sobre todo, como lo decíamos hace un momento, desde un marco ético, que es importante. Así es que, pues, enhorabuena por esta serie de sesiones de este seminario digital, principalmente para usted, doctor, y pues todo el equipo, obviamente, Muchísimas también que gracias. le acompaña, para todos y todos los que participamos. Muy, muy gustosa de hacerlo y bueno, pues estaremos en contacto seguramente para muchos otros más Sí, proyectos y eventos sí, Dios que se mediante. puedan. Bueno, mi Muchas, profe, no más que despedirla, agradecerle de corazón, de este corazón venezolano, trabajador social, que aspira a que podamos hacer una pantalla grande de lo que nosotros hacemos desde claro. Latinoamérica, desde nosotros, desde nuestras propias esencias. Bueno, ya me toca cerrar este webinar
este congreso y vendrán cosas interesantes. Sin antes decirle, bueno, a todos los que participaron, a María, a Lucía, a Mayra, a Carlos, a Angélica, a todos ellos que fueron parte de esta quijotada que hicimos, que nos salió bonita. Y bueno, verán nuevas. Pero bueno, nos toca despedirnos, profe. Muchísimas gracias. En este momento voy a cerrar sin más decirles que, bueno, sigan los canales que nos toca automatizar, optimizar un poco de @YanWarrior, mi cuenta @Jesús Warrior, que está en Instagram. Pero bueno, vendrán cosas interesantes. Y bueno, chao mi profe, la quiero mucho y bueno, hasta luego. Muchísimas gracias Hasta por luego. todo. Bye bye. Chao, fe.